haciendo uso de algún sistema formal de salida del país y que haya salido con el apoyo de alguien, ¿no? Sospechamos que la salida del señor Inostroza ha sido de manera clandestina, como hacen comúnmente los delincuentes, ¿no? Utilizan canales de salida que no tienen control policial, ¿no? Entonces, el impedimento de salida obliga a la Policía Nacional del Perú a ejercer control en los puestos de salida, ¿no? Formales que existen. Y aquí habrá que investigarse para determinar si el señor Inostroza salió a través de una puerta de salida formal o es que ha utilizado una salida clandestina y habría que determinar si contó con el apoyo de alguien o no, ¿no? El ministro de Justicia, sí, por favor, continúe. En segundo lugar, lo que también, aquí también hay que analizar la responsabilidad que le corresponde al fiscal de la Nación. Si tú recuerdas, Mávila, en el caso de Inostroza, el fiscal de la Nación, si bien es cierto, hicieron un requerimiento de impedimento de salida al Poder Judicial, lo cierto es también que no hubo una disposición fiscal de inicio de una investigación preliminar, sino que directamente y de manera rápida formularon una acusación constitucional al Congreso de la República. En consecuencia, no se generó la instancia procesal necesaria, dentro del cual pudo el fiscal de la Nación también requerir al Poder Judicial una detención preliminar, que también se ha estado analizando ese tema, ¿no? O sea, si es que el fiscal de la Nación hubiera dispuesto el inicio de una investigación preliminar y en el marco de dicha investigación pudo haber solicitado la detención preliminar del señor Inostroza, ¿no? Pero esto no es lo que hizo el fiscal de la Nación, sino que procedió de manera apresurada a formular una acusación constitucional, omitiendo incluso, recordarás, el delito de organización criminal. Sí, correcto. Además hubo un tema de postergación para decidir eso. En efecto, vamos a continuar. Nosotros vamos en vivo hasta la sala penal para ver cómo avanza el tema de la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori. Por estos fundamentos, los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, resuelven: 1. Declarar nula la resolución número 1 de fecha 9 de octubre de 2018, emitida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, que declaró fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar judicial por el plazo máximo de 10 días naturales contra los investigados Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cámara, Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Marisol Valles Chong, Eric Giovanni Mato Monge. Declarar nula por efecto extensivo de la mencionada resolución a los indiciados Ítalo Ulises Pachas Quiñones, Ángela Berenice Bautista Ceremelco, Daniel Mellado Correa, Luis Alberto Mejía Leca, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, Mayra Alexandra Castañón Dávila, Liz Documet Manrique, Pedro Abel Belayar Sellanos, Rafael Alejandro del Castillo Reátegui, Liulit Sánchez Bardales, Giancarlo Bertini Vivanco, Patricia Copero del Valle, Aurora de Jesús Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra. Disponer la inmediata libertad de los indiciados detenidos Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Augusto Mario Bedoya Cámara y Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, así como de los demás indiciados que estén sufriendo detención preliminar judicial efectiva con motivo de la mencionada resolución, siempre y cuando no se haya dictado en contra de aquellos otra resolución que ordene su privación de libertad, y adicionalmente debe dejarse sin efecto las órdenes de captura vigentes que correspondan, debiendo cursarse los oficios respectivos a las autoridades pertinentes para su inmediata ejecución. Disponer el pronunciamiento de nueva resolución únicamente en la presencia de incidencia por juez distinto al que suscribe la resolución apelada, para lo cual el presente cuaderno deberá ser remitido a mesa de partes de la Sala Penal Nacional, a fin que bajo el criterio de selección aleatoria derive al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que corresponda, para que, renovando el acto procesal anulado, emita nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y a la brevedad posible, y en su caso tome en cuenta el tiempo de privación de libertad de los indiciados que fueron privados de su derecho a libertad en mérito a la resolución que fue materia de apelación. Ingresar el presente cuaderno a mesa de partes de la Sala Penal Nacional, como ya se ha indicado,
Y sexto, notificar al juez de la investigación preparatoria nacional, Richard Augusto Concepción Carguancho, con la presente resolución, a fin de que adecúe sus actuaciones ulteriores a lo expresado en la misma, especialmente en lo que concierne a la motivación de las resoluciones judiciales, bajo procedimiento de poner en conocimiento del órgano de control de la magistratura, OJMA, en caso de reiterarse la omisión detectada. Regístrese, notifíquese, ofíciese y ejecútese. Firman Samuel Calcín, Quispe Auca y la señora León Yararo. Es la resolución que ha emitido este colegiado. En todo caso, si es que van a hacer uso de las posturas en forma oral o lo van a reservar, el Ministerio Público, ¿cuál es su postura? Señor presidente, tenemos que hacer una evaluación dada la naturaleza de esta resolución, en donde lo que cabría es únicamente la posibilidad de un recurso extraordinario. En ese orden de ideas lo vamos a evaluar y nos reservamos. Muy bien, obviamente ya no consta preguntar a las defensas técnicas. En ese sentido, hemos culminado este incidente. No, pero... Cumplimos la formalidad. Bien, cumplimos la formalidad. Y siendo las 9:27, procedemos al cierre del registro de audio y video. Perdón. Procedemos al cierre del registro de audio y video. Que tengan muy buenas noches, pueden retirarse. Entonces, básicamente han anulado la resolución del juez Richard Concepción Carguancho. De esta manera, la prisión preventiva preliminar, que se dictó contra todas aquellas personas que fueron detenidas junto con Keiko Fujimori se anula y por tanto quedarían todos ellos en libertad. Ojo, es este primer grupo. Esta medida no abarcaría a aquellos que fueron detenidos en el segundo grupo, por lo menos no se han mencionado los nombres de ellos. Vemos entonces a Mark Vito acercarse a Augusto Bedoya cuando se produjo la lectura de sentencia en la que se declaraba la libertad. Vimos imágenes. Bueno, entonces vemos alegría aquí, así es, alegría entonces de parte de los detenidos, como te señalaba. No solo se ha declarado la libertad de aquellos que apelaron, o cuya apelación se veía el día de hoy, sino de todos aquellos que han detenido. Esta anulación de sentencia sería de forma inmediata. Puedes ver en todo caso las emociones, tanto de Keiko Fujimori como de su esposo aquí ante las cámaras, también de la abogada Juliana Loza. Nosotros vamos a cortar esta transmisión porque se los están llevando por la otra puerta y vamos a intentar seguirla. Rezamos contigo. Muy bien, Lourdes Paucar, alcanzándonos las imágenes. Entonces, ese era el momento del reencuentro de Keiko Fujimori cuando ya se ha dispuesto su libertad con su esposo, Mark Vito, y con su abogada, Juliana Loza. Vamos a tratar de entrar en comunicación con alguna persona que esté, alguno de nuestros reporteros que están apostados en las inmediaciones en cualquier momento. Continuamos con Maritza García aquí. Maritza, comentarios sobre esto. Efectivamente, Mávila, la libertad es un derecho fundamental del ser humano. Yo creo que toda investigación, al margen de la diferencia, yo creo que toda investigación bajo un testigo que no presta las garantías, porque en este caso ha habido una seria contradicción con el caso de Carmela Paucara, que no trabajaba en aquella época. Creo que ese es un indicio razonable para no creer todo el contexto de sus declaraciones. Y eso permite la duda razonable para no detener arbitrariamente a más de 20 personas que están investigadas. Al margen de las diferencias, yo creo que en este caso amerita una investigación en libertad para todas las personas que están involucradas, porque podrán haber aportes, podrán haber irregularidades, pero es cuestión de una investigación que requiere de mucho tiempo. Muy bien, Marisa, gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a continuar tocando estos temas. Seguimos esperando el enlace de nuestros reporteros. Tenemos más información. Beatriz Merino, expresidenta del Consejo de Ministros, está con nosotros también esta noche y regresamos con todo lo acontecido, no solo sobre la situación legal de Keiko Fujimori, sino también sobre la escandalosa fuga de César Inostroza de nuestro país. Rumores que corrieron ayer y que el día de hoy finalmente terminaron por confirmarse. Vamos a la pausa y volvemos con 2018.
la sala penal. Este es el ambiente que se vive luego de que se dispusiera la inmediata libertad de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, junto a las personas que fueron detenidas por ella. Lourdes Paucar nos ha explicado que esta es una apelación que beneficia a los detenidos en la primera parte, es decir, a la gente que acompañó a Keiko Fujimori en esa detención. Estamos hablando de Yoshiyama Tanaka, estamos hablando de Bedoya Camere, más no de los otros 4, porque eso corresponde a una ampliación. Es decir, ni Vicente Silva Checa estarían beneficiados por esta decisión que se ha tomado esta noche, ni Ana Hertz ni Pierre Figari, por lo menos de acuerdo a la información preliminar que manejamos a esta hora de la noche, siendo las 9:32. Esta es la decisión, se ordena la inmediata libertad de Keiko Fujimori y todos los detenidos. La justificación para esta detención era el peligro de fuga y el peligro procesal de la causa. Esto ha sido desestimado y es más, la sala ha dicho, le ha recomendado, ha exhortado al juez Richard Concepción Carhuancho tomar esta decisión para sus ulteriores decisiones. Continuará el juez Richard Concepción Carhuancho a cargo de estas decisiones porque se decía también que la defensa de Keiko Fujimori pediría que este sea retirado de cualquier caso que tenga que ver con la lideresa de Fuerza Popular. Beatriz Merino, presidente del Consejo de Ministros, en este momento crítico, sin duda, para la política de nuestro país, está con nosotros y le pido a Beatriz, le agradezco la espera y le pido un primer análisis de la situación que estamos viviendo. Es una lideresa de un partido político bajo una investigación, el día de hoy se ordena su libertad y por otro lado, el otro escándalo del día, la fuga del juez Inostroza y finalmente entre Ejecutivo y Legislativo y Ministerio Público, el peloteo para ver quién asume la responsabilidad. Bienvenida, Beatriz. Bueno, muchas gracias. En un día especial, ¿no? Que yo creo que, digamos, con las diferentes cosas que van sucediendo, lo que sí tenemos es un escenario, yo diría, de crisis en el país, ¿no? Es un escenario de crisis donde vemos lo que ha sucedido, la líder de la oposición, por así llamarlo, el partido mayoritario en el Congreso, ha estado detenida y ahora por disposición unánime de la Corte del Tribunal ha decidido liberarla. Y por otro lado tenemos esta terrible noticia de que un vocal de la Corte Suprema, cabecilla supuestamente de una organización criminal, ha fugado del país. Y esto me parece de manera correcta, ha originado la renuncia del ministro del Interior, cosa que ha sido aceptada por el presidente de la República, ¿no? Entonces, a ver, yo diría que lo que tenemos que en este momento tener en el Perú es una serenidad y una reflexión ante estos momentos difíciles, porque en primer lugar lo que tenemos es que defender lo que es la democracia. La democracia significa que las instituciones que sustentan a la democracia tienen que estar permanentemente defendidas. El Congreso es una de ellas, es una institución central, una columna vertebral de la democracia y por lo tanto con sus defectos y sus problemas tiene que ser defendida. Y yo entiendo, ¿no?, que estos temas de coyuntura llevan a veces a reacciones, digamos, un poco indignadas, ¿no?, por parte, con toda justicia, pero no podemos permitir que la corrupción nos gane esta batalla. En primer lugar, creo que lo que tenemos que reconocer en el caso Inostroza, por ejemplo, es que hay diferentes responsabilidades. Hablemos primero de la Corte Suprema. Inostroza era un vocal de la Corte Suprema, entonces yo le pregunto a la Corte Suprema, ¿cuál es el análisis que van a hacer de sí mismos? Porque resulta que tenían a un delincuente en la Corte Suprema. Resulta que convivían y coexistían con un delincuente en la Corte Suprema, ¿verdad? Un delincuente que se ha fugado, incluso haciéndonos pasar un momento terrible internacionalmente. Y eso me lleva a pensar y a reflexionar de que la Corte Suprema tiene también que hacer un autoanálisis y preguntarse cómo ha sido posible que algo así sucediera. Ahora, pero claro, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya no estaba dentro de... No, pero yo me refiero en general, ¿no es cierto? Cuando él ha sido ya llevado,
ha salido de la Corte Suprema, o sea, y la pregunta que tenemos que hacer es cómo es posible que haya estado ahí, cómo es posible que los otros vocales no se hayan dado cuenta, y si a ese nivel estamos teniendo ese nivel de corrupción, ¿qué está pasando debajo, no? En las Cortes Superiores, en los juzgados. Entonces, ese es un primer de análisis que yo invito a que la Corte Suprema reflexione sobre su propia responsabilidad. En segundo lugar, el Congreso, ¿no? Es indudable que el Congreso también tiene una responsabilidad, por lo menos de una negligencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Congreso sí, por ejemplo, en la llamada ley de la excarcelación de adultos mayores, o que algunos han venido a llamar la ley Fujimori, digamos... Claro, tramita todo en 48 horas. 48 horas. ¿Verdad? Entonces yo pregunto, ¿cómo sí pueden tramitar algo en 48 horas y se toman 12 días en el otro caso, que además solo ha sido reconocido porque un congresista de la oposición llamó la atención sobre lo que estaba sucediendo? Sí. Entonces aquí hay que llamar la atención, pero no solo de la... El tema del Congreso, permíteme la interrupción, el tema del Congreso me parece fundamental. Pablo Sánchez, hemos podido tener acceso a información que señala que él inicia el caso de Inostroza, cuando estaba como fiscal de la Nación. Él pide el impedimento de salida del país para Inostroza y los consejeros del CNM. Cuando Chávarri asume, él presenta la denuncia al Congreso. Y luego se excusa de los demás casos, ¿no? Este caso lo ve el Congreso, cuando se decide la acusación constitucional, se remite toda la documentación al despacho del fiscal, pero esto ocurre recién ayer por la tarde, que es lo que tú señalabas, la demora, claro. Sí, y hoy a las 10:30 nos enteramos, nos confirma la salida. La Corte Suprema tiene que hacer una introspección. ¿Podía Inostroza ser impedido, podía ser detenido? Impedido, claro, se ha salido por un punto en la frontera que no tiene control policial. Ha sido una fuga delincuencial típica. Para terminar, yo quería decir, el presidente del Congreso es un primo inter pares, ¿no? O sea, él tendría que haber vigilado su personal administrativo, pero a la vez la oposición tendría que haber vigilado a la mesa directiva. O sea, en el Congreso todos son pares, todos son congresistas igualmente, de tal manera que ahí también hay una responsabilidad que asumir, en mi opinión. En cuanto a la mayor responsabilidad, sin duda está por el Poder Ejecutivo. O sea, es una flagrancia absoluta y que ha originado que caiga el ministro del Interior hace pocos minutos y que el presidente Vizcarra, en mi opinión, en una decisión acertada y rápida haya aceptado esa renuncia. Ahora, el hecho de que el Congreso no acusara y se demorara y postergara el tema de la acusación con Inostroza, esto si pertenecía o no, si era parte de la organización criminal o no, ¿eso no le fue dando tiempo a Inostroza? No, mira, yo pienso que cuando hay un impedimento de salida, la institución que tiene la obligación de que eso se cumpla por encargo de nosotros los ciudadanos es el Ministerio del Interior. Al margen de que se trate de alguien porque honestamente este argumento de que hay 7.000 kilómetros o no sé cuánto, por favor, en la selva solo caminan los aguajún, ¿no es cierto? O sea, todos sabemos exactamente por dónde iba a salir. O iba a salir por Puno o iba a salir probablemente por Huaquillas. Salió por Huaquillas, ¿no es verdad? Entonces, yo sí creo que ha hecho bien el ministro en renunciar y en aceptar su responsabilidad, y ha hecho bien también el presidente en reconocerlo. Correcto. Y ahora, lo que yo sí creo, ¿no es cierto?, que en este es un momento en el que cada uno de nosotros tiene que mirar hacia adelante, Mávila. O sea, estamos, pareciera en una campaña política permanente, ¿no es cierto? Y el país, o sea, los ciudadanos no podemos permitir que la política interfiera de la manera como está interfiriendo en nuestra vida diaria y en nuestro bienestar. Nosotros tenemos que crecer, ¿sí? No, te pedía un instante nada más para cumplir con la pausa y regresamos con esa reflexión que nos parece sumamente importante en este momento, mientras vemos las imágenes tras el anuncio de la liberación de Keiko Fujimori. Vamos a la pausa y volvemos.